Hola, soy el profesor Iván Moreno Muñoz y les doy la bienvenida a este taller titulado Números poligonales, formas y relaciones misteriosas. El objetivo de este taller es que nuestros alumnos desarrollen habilidades de razonamiento matemático mientras modelan el comportamiento de sucesiones y series de una forma didáctica. En este caso, hemos seleccionado las sucesiones de los números poligonales, pues nos permitirán asociar la imagen geométrica con los números. Además, tendremos un espacio para despertar el interés de nuestros jóvenes por la teoría de números, pues descubriremos algunas de las interesantes relaciones que existen entre estos números, los números poligonales. El material necesario para atender este taller es el siguiente: una libreta de notas, tijeras, lápiz, goma y sacapuntas, además de una calculadora, plastilina de 6 colores distintos, palillos y cinta adhesiva. La estructura e instrucciones para llevar a cabo nuestro taller son los siguientes. Paso número 1. El docente ofrecerá una breve introducción sobre sucesiones numéricas, para abordar posteriormente las sucesiones de los números poligonales y cómo estos pueden ser representados de una forma geométrica. Punto número 2. Se solicitará a los jóvenes que se organicen en parejas para que, con los palillos y la plastilina de colores, hagan la representación física de los números triangulares y cuadrados, al menos hasta el sexto término para cada caso. Punto número 3. Una vez que los jóvenes han concluido el punto anterior, el docente cuestionará si a partir de las figuras geométricas que han creado es posible definir el modelo matemático que les permita determinar el número de elementos o de bolitas de plastilina, como es en este caso, que tendrá el enésimo número triangular y de igual forma para obtener cualquier número cuadrado. Punto número 4. Después de este análisis y de la participación de los jóvenes, el profesor dará un resumen de lo que se ha concluido hasta este punto. Punto número 5. A continuación, el docente abordará algunas de las interesantes relaciones que guardan los números poligonales, particularmente entre los números triangulares y los cuadrados. Punto número 6. El docente asignará la actividad final a los equipos, que consiste en los siguientes puntos. Inciso A. Determinar la sucesión por la cual se generan los números pentagonales. Inciso B. La sucesión pentagonal y su representación gráfica, que deberán realizar en su libreta de notas. Inciso C. El modelo pentagonal con palillos y plastilina, al menos hasta el quinto término. Inciso D. Determinar el modelo algebraico para obtener cualquier número pentagonal. Inciso E. Buscar alguna propiedad interesante dentro de los números pentagonales o alguna relación con los números triangulares o los cuadrados. Punto número 7 y último. Frente al grupo, los equipos darán una breve explicación de sus resultados y compartirán su opinión acerca de esta actividad. Con esto concluye nuestro taller. A continuación,
un servidor ofrecerá el contenido matemático que hay detrás de esta actividad. Bien, como parte de la justificación matemática que hay detrás del taller que acabamos de presentar, comenzaremos por dar una breve introducción acerca de sucesiones y series numéricas. Seguramente tú ya has escuchado acerca de este tema. Pero bueno, comencemos por dar una definición de lo que es una sucesión numérica. Una sucesión numérica es aquel conjunto de números ordenados, ¿sí? Y vamos a distinguir dos tipos en primera instancia. Dentro de ese conjunto tenemos un primer término y si existe un término final, estaremos hablando de una sucesión finita. El segundo tipo es, tenemos un término inicial, pero no sabemos cuál es el último término. Entonces, estaremos hablando de una sucesión infinita. También habrás escuchado acerca de las sucesiones aritméticas y geométricas. En este caso nos enfocaremos en las sucesiones aritméticas, pues nos servirán de introducción para llegar a los números poligonales. Antes de dar una definición de sucesión aritmética, veamos un ejemplo y descubramos cuál es su característica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Esta sucesión numérica comienza con su primer término, que es el número 2. Los términos de una sucesión normalmente se representan con la letra A y un subíndice que indica la posición en la cual se ubica. Por ejemplo, este es nuestro primer término, ¿verdad? A sub 1, nuestro segundo término, A sub 2, y así consecutivamente. Y como no podemos aquí indicar todos los términos de esta sucesión, señalamos de manera genérica con una A sub n. Esta n la llamamos término enésimo, ¿sí? De esta forma vamos a representar cualquier término que nosotros queramos indicar de esta sucesión. Bien, regresemos al ejemplo. Cuando vemos esta sucesión, podemos notar una característica. Del 2 al 5 hubo un aumento de 3 unidades, del 5 al 8 también, del 8 al 11 de igual manera. Entonces, quiere decir que la diferencia que hay entre dos términos consecutivos siempre es la misma. Esa es la característica de una sucesión aritmética, que su diferencia entre dos términos consecutivos siempre es la misma. También puede ser negativa, puede ser una diferencia negativa. Pero bueno, en este caso vemos que va a aumentar. Con todos estos conceptos que tenemos hasta el momento, vamos a llegar a lo que es el término general. Y para ello ocupamos esta expresión algebraica, que nos indica que el término enésimo, cualquier término que yo quiera determinar de una sucesión aritmética, lo puedo hacer empleando esta expresión. Nos dice el primer término, a sub 1, más el término la posición del término enésimo menos 1 por la diferencia. Ya dijimos que en este caso es la diferencia que guarda dos términos consecutivos de nuestra sucesión. Esa es D. Entonces, con estos datos, nosotros podemos determinar el término general para esta sucesión. Veamos. Voy a sustituir. Para que yo conozca cualquier término de esta sucesión, comienzo por el primer término, a sub 1, que en este caso es el número 2. Bien. A este le voy a sumar n, ¿verdad? Cualquier término enésimo, menos 1 por la diferencia
que en este caso es 3. Ahora vamos a operar, como nosotros lo sabemos hacer, para llegar al término general. Aquí tenemos, ¿verdad? 3 por n. Tendríamos 3n. Y 3 por menos 1 sería menos 3. Reducimos términos semejantes, en este caso el 2 y el menos 3. Y estaremos de acuerdo que nuestra expresión para buscar cualquier término dentro de esta sucesión será 3n menos 1. Es importante recordar esto porque nos va a servir de base para interpretar los números poligonales. Continuando con los conceptos y actividades de nuestro taller, llegamos a este punto: sucesiones y series particulares. En este caso podemos apreciar la sucesión de los números naturales, en la cual, si aplicamos la expresión algebraica que vimos en nuestra introducción, pues veremos y comprobaremos que la expresión para determinar cualquier término de esta sucesión es simplemente n. En un segundo caso tenemos la sucesión de los números impares, que para este caso la expresión para determinar cualquier término sería 2n menos 1. Te invitamos a que apliques la expresión anterior y compruebes que realmente se llega a estos casos, aunque son bastante obvios. Bien, en este momento abordaremos ya un segundo concepto, que es el de serie. Una serie es la suma de los términos de una sucesión. ¿Sí? Muchas veces confundimos estos dos conceptos, pero en matemáticas debemos de tener muy claro que serie es la suma de términos de una sucesión. Y la vamos a simbolizar con la letra S. De manera genérica, podemos decir y podemos obtener también la serie de hasta cualquier término enésimo de una sucesión. Veamos los 3 primeros ejemplos para cada caso. En este caso me indica la serie hasta el término 1. El término 1, pues obviamente va a ser igual a 1. Vamos con la serie hasta el término 2. En este caso, debo realizar la suma de los primeros dos términos. 1 más 2, 3. Y la serie número 3, obviamente, será 1 más 2 más 3, que me da 6. Vamos a hacer lo mismo con nuestra segunda sucesión. La serie 1 será igual a 1. La serie 2, 1 más 3. Y la serie 3, 1 más 3 más 5. Nos va a dar igual a 9. Muy bien. Pues resulta que estos números tienen una característica muy peculiar que descubrieron los pitagóricos, ya que ellos representaban números apoyándose de piedrecillas y formaban figuras geométricas. ¿Y qué figura creen que podemos formar con estos resultados que hemos obtenido de las series? Bueno, vamos a anotar esos resultados en una nueva sucesión. 1, 3, C.
Y en unos momentos vamos a pasar a la representación geométrica de estos números para que vean qué característica tienen. Lo mismo vamos a hacer con nuestro segundo caso. Vamos a crear una nueva sucesión con los resultados que hemos obtenido de las series. ¿Y qué creen? Hemos llegado a los números poligonales. En unos momentos más vamos a ver su representación gráfica. Aquí tenemos ya la representación geométrica de los números que obtuvimos en las sucesiones anteriores. Si recordamos, la primera comenzaba con 1, 3, 6 y hemos agregado el 10. La segunda con 1, 4, 9, 16. Bien, pues es muy evidente que hemos llegado a los números poligonales. Y es que lo que estamos haciendo aquí es emular lo que hacían los pitagóricos, solo que ellos con piedras sobre la arena. Ellos descubrieron que estos números les permitía formar polígonos regulares, como podemos ver en nuestro primer caso, triángulos. Y es por ello que reciben el nombre de números triangulares, que simbolizamos con la letra T, subíndice n, para indicar cualquier término de dicha sucesión, como en estos ejemplos. En el segundo caso, tenemos a los números cuadrados, que simbolizamos con la letra C. Y bueno, los números poligonales continúan. Vienen los pentagonales, hexagonales, etc. Pero bueno, además de ello, lo que nos permite esta representación con los papelitos de colores es ver cómo estos números parten de las sucesiones con las que iniciamos. Si recordamos para este primer caso, empleamos la sucesión de los números naturales. 1, 2, 3, 4. Y en nuestro segundo caso, partimos de la sucesión de los números impares. 1, 3, 5, 7. Muy interesante, ¿verdad? Y es que este conjunto de sucesiones son muy interesantes dentro de las matemáticas, ya que integran muy bien dos esencias de la matemática, como lo es la forma y el número. Es por ello que han sido ampliamente estudiados, incluso por matemáticos sobresalientes como Fermat o Gauss. Y tienen aplicaciones, por ejemplo, en el cálculo de probabilidades y en el mismo binomio de Newton. Bueno, pues ahora el reto es que tú continúes con estas representaciones geométricas, con el material solicitado para este taller. Deberás de construir los números triangulares hasta el sexto término. De igual forma para los números cuadrados. Y una vez que tú tengas tus figuras físicas, el objetivo es tratar de determinar el modelo general que me permita a mí conocer cualquier número triangular y cualquier número cuadrado. Ya que, por ejemplo, si quisiera saber el número triangular 59 o 1050, sería muy complicado seguir armando estructuras, ¿verdad? De igual forma para los números cuadrados. O quizá no tanto, pero bueno. El reto es construir tu figura y determinar los modelos. Éxito. Bien, hemos llegado al último bloque de los conceptos y teoría matemática que soporta nuestro taller. En esta última sección abordaremos algunas de las propiedades misteriosas que guardan los números poligonales, pues al igual que otros conjuntos de números, poseen propiedades muy interesantes. Particularmente veremos casos con los números triangulares y los números cuadrados. Bien, vayamos al primero. ¿Qué sucede
cuando sumamos dos números triangulares consecutivos. Veamos. El número triangular 1 más el número triangular 2, que en este caso son el 1 y el 3, obviamente es 4. El número triangular 2 más el triangular 3, y finalmente en esta lista de ejemplos tenemos el número triangular 3 más el triangular 4, que sería el 6 y el 10. ¿Has podido notar algo interesante en los resultados que hemos obtenido? Quizás sí. Mira, el 4, el 9 y el 16 pertenecen a otro grupo de números poligonales. ¿Cuáles? Pues a los números cuadrados, ¿verdad? Es decir, que la suma del triangular 1 más el triangular 2 me da el número cuadrado, el segundo número cuadrado. El triangular 2 más el triangular 3 me da el tercer número cuadrado. Y en el último ejemplo que tenemos, pues sabemos que el número triangular 3 más el número triangular 4 nos van a dar como resultado el cuarto número cuadrado. Muy interesante. De manera general, podemos concluir que cualquier suma de números triangulares consecutivos nos van a dar como resultado un número cuadrado. Pero hay más. Vayamos a nuestro siguiente caso. ¿Qué sucede cuando yo sumo los cubos de los números naturales? Bueno, pues sabemos que 1 al cubo es 1 y que también sería igual a 1 al cuadrado, ¿verdad? En esos casos siempre es 1. Pero vamos a ver qué sucede cuando sumo 1 al cubo más 2 al cubo. Bueno, pues obviamente mi primer resultado será 1 y el 2 al cubo me va a dar 8, ¿verdad? Entonces 1 más 8 sería 9. Vamos con nuestra tercera suma. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. Bien, pues aquí obviamente será 1 más 8 más 27. Y eso nos da 36. Bueno, ¿y qué relación tienen estos resultados con nuestros números triangulares o cuadrados? Bueno, pues aquí el 9 sabemos que lo podemos representar como 3 al cuadrado. Y el 36 como 6 al cuadrado. ¿Y qué tienen en particular estas representaciones? Bueno, que las bases corresponden a los números triangulares. Entonces podemos decir que es el número triangular 1 elevado al cuadrado. En este caso es el número triangular 2 elevado al cuadrado. Y en nuestra tercera suma tendríamos el número 6, que es el número triangular 3 elevado al cuadrado. Y podemos seguir, ¿verdad? Bueno, y aquí una propiedad más que únicamente abordaremos de manera mental. Todo número natural es suma de números poligonales. ¿Será cierto? Bueno, seleccionemos un número, por ejemplo, el 14. El 14 yo lo puedo descomponer en números cuadrados. Veamos,
Por ejemplo, si yo sumo 1 más 4 más 9, obtendré 14. Vamos a los números triangulares. Si yo sumo 1 más 3 más 10, también obtengo 14. Veamos un caso más, el número 21. Bueno, el número 21 como tal está dentro ya de los números triangulares, pero también lo puedo obtener si sumo el 1 más el 4 más el 16. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues te invito a que sigas practicando, a que sigas comprobando que estas propiedades son verdaderas. Y como última actividad de nuestro taller, pues el reto es que trabajes con los números poligonales, específicamente con los números pentagonales, que desarrolles la sucesión, el modelo geométrico y también que trates de deducir algunas de las propiedades que guardan los números pentagonales. Con esto concluimos nuestro taller, espero que haya sido de tu agrado.